Saludos y bendiciones. Para mí es un verdadero privilegio estar con ustedes una vez más con el propósito de continuar estudiando esta lección de escuela sabática. Ya vamos, sí, en la fase final. Esta es la lección número 12. Es la penúltima y el título es Juzgado y Crucificado. Así que estamos ya en los últimos momentos de la vida de Jesús. Pero antes de continuar, vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo por medio de la oración. Oremos. Amado Dios que estás en los cielos, alabado, glorificado, bendecido sea tu nombre por siempre. Señor, estamos inmensamente agradecidos por tus bendiciones, por tu cuidado, por la bondad que tú nos muestras, la compasión, el amor, por las bendiciones que nos das día a día, especialmente por el tiempo y por el tiempo que nos da para poder compartir esta lección de escuela sabática con todo el que nos ve. Te quiero pedir en una forma muy especial por cada persona que cada semana o por primera vez, Señor, se conecta para acompañarnos en el estudio de esta lección, que tu Santo Espíritu sea sobre ellos, que tus bendiciones sean derramadas como lluvia y si tienen algún problema, alguna situación, sean resuelta en tu nombre. Todo te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Eh, Como dije, el título de esta lección es Juzgado y Crucificado. Y como dice la lección, vamos a ver ya parte del juicio de Jesús y la crucifixión. Y el versículo para memorizar fueron unas palabras que Jesús dijo cuando estaba ya en la cruz y le encontramos en Marcos, el capítulo 15, el verso 34. Y a la hora novena Jesús exclamó a gran voz. La hora novena es las 3 de la tarde. Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y aquí en Marcos 15 es el corazón del relato de la pasión. Dijimos que el relato de la pasión es todo ese proceso de la muerte hasta llegar a la muerte de Jesús, desde el desde el Getsemaní, el arresto, el juicio o los juicios hasta la crucifixión. Eso es lo que se llama la pasión de Jesús. Y allí se presenta el juicio de Jesús, su condena, la burla de los soldados. Ya la semana pasada vimos algo de eso, su crucifixión, su muerte y su traslado al sepulcro. Todo eso lo vamos a ver y esto está documentado en el capítulo 15 de este libro de Marcos. Y aquí vamos a ver la ironía. La ironía es según este escritor, juega un papel muy importante en este relato. Y la ironía realmente contiene tres partes. Este hombre es un profesor y él está dando clases de gramática. Una ironía contiene generalmente tres componentes, dos niveles de significado. Los dos niveles están en conflicto uno con el otro. Alguien no percibe la ironía. Por lo general, cuando se dice una ironía, hay personas que piensan que se está haciendo una afirmación. Y la ironía no es una afirmación. Eh, Le voy a dar un ejemplo ahorita de lo que quiero decir. Eh, Alguien no percibe la ironía, no reconoce lo que está sucediendo y no sabe que él o ella es quien sufrirá las consecuencias. Todo esto es lo que es una ironía. Y un ejemplo de la ironía es que Pilato le dice a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? O sea, eso era una ironía porque él lo estaba diciendo, o sea, él no creía que Jesús era el rey de los judíos, él simplemente le estaba preguntando irónicamente si él era el rey de los judíos. Imagínense este personaje, un maestro de Galilea, de un origen medio dudoso, como dicen, que lo que anda es sanando, y él dice, tú eres, o sea, tú eres el rey de los judíos, con eso quiere realmente, o sea, le hace la pregunta y es una burla a los líderes religiosos y los mismos líderes religiosos le dicen que él no es el rey de los judíos. Y esa es la ironía, que ellos mismos, ese era su rey y ellos mismos dijeron que no, o sea, ellos mismos lo rechazaron.
Esa es la ironía, que Jesús sí era el rey y que ellos mismos fueron los que lo rechazaron porque no creyeron en él. Eso es una ironía. A otros salvó, a sí mismo no puede salvarse. Esto también es una ironía, porque realmente nuestra salvación dependía de que Él no se salvara. Eso era. Jesús no se salvaba porque esa era su misión, no salvarse. Y llegando hasta la inesperada aparición de José de Arimatea, el capítulo está lleno de dolorosas ironías, sin embargo, revelan poderosas verdades cerca de la muerte y de lo que ella significa. Esas son las ironías, son como son unas frases que denotan una verdad, pero alguien no lo cree y alguien lo dice sin creerlo también. Alguien lo dice realmente. eh, Tú eres, bueno, ahí está claro, creo que está claro lo que decimos. En Marcos 15, 1 al 15, ¿qué clase de circunstancias irónicas ocurren aquí? Y vamos a verlo. Quiero decir que este escritor está puntualizando todo lo que él va a leer en estos libros, él está puntualizando las ironías. Y en Marcos 15, 1 al 15 dice que muy de mañana, recuerden que ya habíamos visto el juicio de Anás y Caifás. Y entonces dice que muy de mañana, habiendo tenido consejos de los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con los del concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Y Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Esa es la ironía. Y respondió y él dijo, tú lo dices. ¿Sabe? Jesús ni lo niega ni lo dice, sino que le dice, o sea, eres tú el que lo está diciendo, no soy yo. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho porque no quería que le dijeran que ese era el rey de los judíos. Y otra vez le preguntó Pilato diciendo, nada responde, mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús con esto respondió, más ni aún con esto respondió y dice que Pilato se maravillaba. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaban un preso. ¿Saben? Eh, Aquí lo voy a decir, los judíos no podían, o sea, los judíos hacen un juicio a Jesús, pero ellos no pueden condenarlo. Recuerden que ellos estaban bajo la potestad de Roma. Ellos, como líder religioso, antes sí ellos podían, cuando Israel era libre, era una teocracia, los religiosos ellos podían condenar, pero ahora realmente ellos no pueden condenar y ellos necesitan valerse de Roma y el representante, el gobernador de Roma, en ese momento era Pilato, por eso ellos van donde Pilato. Y dice que el juicio resultó por una sentencia de muerte por blasfemia. Eso fue lo que ellos sacaron. Aquí dice que, o sea, la conclusión que los sacerdotes llegaron fue de que ellos era condenado por blasfemia. Eh, y Jesús, dijimos, no sé si vimos la semana pasada, que ellos querían encontrar algo para condenar a Jesús y no encontraban, porque ellos tenían un montón de testigos a los cuales le pagaban y decían un montón de declaraciones y créanme, cuando algo es mentira, eh, se pueden juntar dos o tres personas, a menos que se pongan de acuerdo y decir cada cual lo que va a decir, pero si no se ponen de acuerdo, cada uno va a decir una versión diferente porque es una mentira. Y ellos no concordaban en el testimonio, cada cual decía una cosa, y el mismo Jesús entonces, como el propósito de él era morir, él mismo dice, eso está en Marcos 14:62, y Jesús dijo, yo soy, porque él le preguntó, ¿eres tú Cristo, el Hijo del Dios bendito? Y él dijo, yo soy, él no podía negar que lo era. Y él dijo, y veréis al Hijo del Hombre, o sea, él sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes de los cielos, y eso era una blasfemia. Jesús murió por defender su identidad de hijo de Dios. Eso fue. O sea, él no lo pudieron condenar y él mismo declarando su identidad, él se condenó. Eh,
Y ya hecha la condena, van a donde Herodes, a donde Pilato, pero imagínense, Pilato es el poder político opresor, ni siquiera el poder político de una nación libre, sino de un país, de un pueblo opresor, y que le digan que este hombre inocente, que desde que él vio el movimiento, este hombre era un hombre inteligente, era un hombre vamos a decir, de la política, o ser una persona que estaba acostumbrado a trabajar, a ver toda clase de criminales y él cuando vio aquella escena, de una vez él se dio cuenta que esta gente, conociéndolo, lo que tenían era celos de Jesús. Y entonces, primero la sentencia no procedía porque era una sentencia religiosa en un poder político, y vuelvo y digo que era un poder opresor, o sea que eso no procedía. Y segundo, Pilato, de una vez que lo vio, vio la hazaña, se dio cuenta que era un asunto de celos y envidia. Y entonces él trató de todo, por todos los medios, de cómo complacerlo, darle un castigo y dejarlo ir. La intención de Pilato no era crucificarlo. Eh, y realmente se dice que la esposa de Pilato, una mujer muy sabia, le había mandado un mensaje diciéndole que esa noche ya había tenido un sueño y que ese sueño, ella decía que ese hombre era inocente, que no se ensuciara las manos con ese hombre, por eso él se lavó las manos. Esa más o menos es la historia de Pilato, pero vamos a ver lo que dice el escritor. Él le dijo en forma irónica, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices, ni siquiera le dijo yo soy, sino tú eres el que lo dice. Es una respuesta evasiva, no rechaza ni el título ni lo condena. En respuesta puede sugerir que es un rey, pero de una clase diferente. Él era el rey, pero era un rey espiritual. Y lo que ellos querían era los sacerdotes poner a Jesús en contra de los romanos, porque si él decía que era rey, entonces ahora sí entraba en controversia con el poder opresor. Eso era lo que realmente querían ellos, que él, o sea, se pusiera en contra de Roma y así sentenciarlo. Marcos dice que este hombre lo azotó para dejarlo ir, pero los sacerdotes, ellos seguían, los sacerdotes y los gobernantes judíos seguían instigando a Pilato, y él tratando de salvarle la vida, dice aquí que había un preso que se llamaba Barrabás, que ellos odiaban porque le había hecho mucho mal. Barrabás era una de esta gente que quería la libertad de los judíos, eh, y, y era o sea, él era un rebelde, había matado gente y todo, y los judíos no lo querían, y él pensó que poniendo a Jesús frente a un criminal confeso que ellos no querían, pues iban a escoger a Jesús. La ironía es que ellos escogieron a Barrabás por encima de Jesús, que era su Salvador, otra vez, y otra vez ellos están rechazando conscientemente sin saber que ese era su Salvador. O sea, que fueron ellos que rechazaron a Jesús una y otra vez. Marcos 15, 9 a 10, un estudio de percepción y falta de ella. Pilato se da cuenta que los líderes están entregando a Jesús, aquí dice por envidia, por celos también, pero no percibe que al formular la pregunta a la multitud está situando en juego a los líderes religiosos, o sea, ellos mismos están dando su condena. La crucifixión era una manera demasiado terrible de morir. Como siempre digo, era tan terrible que solamente se crucificaba a las personas, a los no ciudadanos romanos. Los ciudadanos romanos no morían en la cruz.
Por eso Pablo dice que murió decapitado, porque Pablo era ciudadano romano, mientras que Pedro murió en una cruz, solo que él pidió que fuera de cabeza. Esa fue la razón, porque Pablo era ciudadano romano. Los ciudadanos romanos no morían en la cruz porque era la muerte más cruel que ellos tenían. Ellos eran crueles, pero esa era la más cruel. La gente no moría de una vez, ellos pasaban días colgados en una cruz, eh, agonizando. Y aquí dice cuán dolorosa era. Dice aquí que se consideraba más a un cruel porque Jesús era inocente y Pilato lo sabía. Cuán dolorosamente irónico es que el gobernador romano quisiera liberar al Mesías mientras que los religiosos no querían crucificarlos. Y saben que este hombre, aunque era muy sabio, Pilato, él no quería meterse en problema con los dirigentes judíos porque ahí había una situación y realmente por él mantener su posición entregó a un inocente. Se dice que poco después él perdió la gobernación de Judea. O sea, él queriéndole mantener, entregó a un inocente queriendo mantener su posición, pero tiempo después él la perdió, muy poco tiempo después. Lunes, salve rey de los judíos. Lee Marcos 15 al 20. ¿Qué hicieron los soldados a Jesús y cuál es la relevancia de ellos? Y Pilato, queriendo satisfacer, aquí lo dice, al pueblo, le soltó a Barrabás, entregó a Jesús después de azotarle para que fuera crucificado. Y entonces los sacerdotes le llevaron dentro del atrio. El atrio era el patio del lugar, al pretorio, y convocaron a toda la compañía, a la compañía del soldado, y le pusieron una túnica de púrpura y una corona tejida de espinas. Y comenzaron a saludarle, salve rey de los judíos. Esa era otra ironía, pero ellos pensaban que era una ironía y era una realidad. Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían y puesto de rodillas le hacían reverencias. Y después de haberle carnecido, le desnudaron la púrpura, o sea, le quitaron el manto de púrpura que representaba la realeza, de la cual se vestía la realeza, y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Saben que con Jesús hicieron una excepción porque los que morían en la cruz morían desnudos. Ellos cargaban su ropa desnuda, pero ellos realmente, como quizás era la Pascua, le pusieron a Jesús su propia ropa. O sea, ellos hicieron una parodia con Jesús, una parodia, o sea, una parodia es como una comedia cruel, eh, porque ellos le decían, salve César, quizás porque sabían que tiempos antes el pueblo lo había declarado rey. Por tanto, se trata de una implicación, o sea, ellos lo estaban comparando con el emperador. Las sanciones de los soldados como parte de su burla incluyen, o sea, ellos le hicieron toda la humillación que podía hacer, toda la burla de la manera más cruel. Y Jesús ahí sí fue que mantuvo silencio. En otro momento él no mantenía, pero en este tiempo él mantuvo silencio y realmente fue algo muy triste, algo así a una persona que era totalmente inocente. El procedimiento típico de una ejecución romana consistía en hacer que el condenado cargara la cruz. Es lo que acabo de decir. O sea, la cruz no solamente era la muerte, sino era la humillación más grande que podía tener un ser humano. Los judíos aborrecían la desnudez en público y quizás por eso ellos le concedieron vestirlo y porque, como dije, quizás porque era la Pascua. O sea, ellos lo, se burlaban de él diciéndole que era un rey y la ironía era que él era el rey. Y no solamente de los judíos, era rey de todo y estaba muriendo para salvar a esos mismos que se estaban burlando de él.
Estos hombres no tenían idea de lo que estaban haciendo porque, sin embargo, su ignorancia no lo acusa. Jesús se lo dijo, desde ahora en adelante van a ver al Hijo del Hombre viniendo a la derecha del Padre. Jesús murió por ser Hijo de Dios, esa fue su condena. Y realmente lo era. Marcos 21 al 38, qué terrible y dolorosa ironía aparece aquí. Vamos a seguir con la ironía. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre Alejandro y de Rufo, que venían al campo y le pidieron que llevara la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó, porque eso le hubiese quitado el dolor. Y él tenía que estar consciente porque el enemigo lo estaba atacando. Y cuando lo vi y le hubieran crucificado, repartieron entre sí sus vestidos. Eso lo dice. Muchas de estas profecías se cumplen en el libro de los Salmos. El libro de los Salmos 22 dice: Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Eso lo vamos a ver ahorita. Eso se encuentra en el Salmo 22 y dice que ellos tomaron la ropa y entonces se la, o sea, entre de las cosas, el Salmo 22 es el Salmo mesiánico. Y entonces en el Salmo 22 hay muchas cosas que se cumplen en la crucifixión. Y una de ellas, déjenme ver si esto, yo tengo eso en algún lugar, todo conectado, todo lo que pasó en la crucifixión y las diferentes profecías que están en el Antiguo Testamento, pero no busqué esa información y ahora mismo me tomaría algún tiempo saber dónde la tengo. Y dice aquí, bueno, el asunto es que esas profecías están en el Antiguo Testamento. Y dice aquí que la flagelación, o sea, todo eso, la flagelación eso era como eh, lo azotaban, era como déjenme ver y me disculpa, era un objeto, o sea, tomaban el azote era algo que en el final de, discúlpeme, que estoy perdida aquí. El látigo, lo que estaba buscando, el látigo era en la parte final del látigo con que lo azotaban, le ponían una piedra de bronce, me parece, o de unos de esos metales bien fuertes, y eso tenía partículas de hueso, de hierro y de cosas que cuando le hacían así y le sacaban el látigo, era la piel que le sacaban. Y de eso le dieron a Jesús, los azotes eran 40 menos 1, 39. Y dice que la crucifixión en los clavos eran acá, no en la muñeca, porque si fueran acá, el peso del cuerpo iba a desgarrar. Aquí casi no pasa la sangre, así que no se iba a desangrar tampoco y podía soportar el cuerpo. Y dice que el problema era que no podía respirar y para respirar tenía que pararse frente a sus pies y eso le dolía porque recuerden que en el brazo, en los pies también estaban los clavos. O sea, que cada vez que la persona se levantaba para respirar, se lastimaba y así era que muchos morían después de varios días. O sea, ellos morían de asfixia por no poder respirar. Y entonces, otra de las cosas que vemos aquí es que, o sea, ellos morían por agotamiento. Eh,
Y también le pusieron una cruz, una corona de espinas, y arriba le pusieron en varios idiomas, este es el rey de los judíos. Los sacerdotes no querían, pero Pilato dijo, déjenlo como está, porque era una burla para los judíos. Ese es su rey, lo estamos sacrificando. Roma se estaba burlando y los judíos eso no le gustó, pero Pilato dijo, así es, y así lo hicimos y así se quedó, porque ellos querían el que dice ser, y él puso, este es el rey de los judíos, Dios dirigiendo todo. Y aquí hubieron varias humillaciones. Ellos sus ropas se la rifaron, vamos a decir eso. O sea, hay varias profecías cumplidas, mucho en el Salmo. Le dijeron, si ustedes ven en el Salmo 22, en el Mesías de Hendel hay una de las interpretaciones, a otro salvó, sálvate a ti. Eso le gritaban, si a otro salvó, sálvate a ti, sin saber que si él se salvaba, ellos, o sea, su vida era, la vida de lo que le decían a ellos estaba en juego también, y si él se salvaba, iban a perderse para siempre. Y ellos le decían, si a otro salvó, sálvate a ti. Dice aquí que ellos se rifaron la ropa, tiraron suerte y para quien se salvaba. La frase es Salmo 22:8, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. O sea, si Jehová se complace en él, que lo salve él. Y aquí otra de las cosas que pasó, o sea, eso era irónico, si se salvó, si salvó a otros, ahora sálvese él, era una ironía. Y recuerden, si sabe, la ironía es algo que tiene un peso, o sea, es una verdad que ellos no saben que es verdad. La ironía va más allá, pues la razón por lo que no podía salvarse o no quería hacerlo era para salvar a otro. O sea, Jesús no se salvaba por amor a ellos y ellos le gritaban, sálvate. Es de verdad mucha ironía. En Marcos 15:33 está la parte del miércoles, abandonado por Dios. Y Jesús no fue abandonado, pero él se sintió abandonado. Fíjense que los sentimientos muchas veces no tienen que ver con la realidad, pero cuando son sentimientos parece ser la realidad. 15:33 al 41, cuando vino la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traducido es, Dios mío, porque me has desamparado. Esto está en el Salmo 22:1. Y algunos decían, mira, está llamando a Elías. Y corrió uno empapando una esponja de vinagre y poniéndole en la caña le dio a beber diciendo, deja, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Él expiró rapidito. Esta gente duraban día en la cruz, pero Jesús aquí pasó que le clavaron una lanza en el costado, y dice que Jesús en el Salmo 22, si vemos el Salmo 22, ahí vemos la muerte, la causa de la muerte de Jesús no fue ni el pecado, no fue, o sea, fue el pecado, pero no fueron los clavos lo que mataron a Jesús. Lo que mató a Jesús fue que el corazón se le rompió. Mi corazón dice, he sido derramado como agua y mis huesos se descoyuntaron, mas no se rompieron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas, y como tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me han puesto polvo de la muerte, porque perros me han rodeado y me han cercado de cuadrillas de maligno, o darado mis manos y mis pies, contar todo no puedo mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mi vestido y sobre mi ropa echaron suerte.
Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate, socórrame. Líbrame de la espada, mi alma, del poder de los perros. Ese es el salmo realmente mesiánico y dice que fue que Jesús se le rompió el corazón. Por eso él botó agua y sangre. Científicamente se ha descubierto que eso pasa cuando hay como un infarto masivo. Fue un dolor muy grande lo que él sufrió, la separación de su padre. Recuerden que el pecado hace separación entre Dios y nosotros. Y él para reparar ese puente que se había roto, él sintió esa separación. Eso costó el pecado. Eso fue el precio del pecado. Entonces, aquí dice, este hombre hace una comparación entre el bautismo y la cruz. Juan bautizó a Jesús. El bautismo de Jesús en Marcos 15, 34, 39, o sea, el bautismo de sangre que fue su muerte. Juan bautiza como figura de Elías y él llama a Elías, aunque fue un asunto de interpretación del idioma. Los cielos se abren en ocasión de su bautismo y en ocasión de su muerte, el velo del templo fue rascado, que significaba que ya todos esos ritos habían encontrado cumplimiento en la figura que era Jesús. O sea, Jesús era el original y todos esos ritos eran pues copia del original. Y ahí y ahí encontró todo su cumplimiento. Y como fue profetizado en Daniel 9:24, aquí dice el espíritu griego, cuando Jesús se expiró, pues el espíritu se fue y cuando Jesús fue bautizado, el espíritu de Dios bajó. La declaración audible del Hijo de Dios está en mi Hijo amado en ocasión del bautismo y en ocasión de la muerte fue un centurión romano que dijo, verdaderamente hemos crucificado al Hijo del Hombre, al Hijo de Dios. Y estos paralelos sugieren que así como el bautismo de Jesús en Marco 1 es el comienzo del ministerio, que fue profetizado en Daniel 9:24 al 27, que era el comienzo de la primera semana, vendría el Mesías príncipe, y entonces es la culminación, la muerte es la culminación del ministerio al morir en favor de nosotros. La muerte de Jesús en la cruz también cumple parte de la profecía de Daniel 9:24-27, que fue que a la mitad de la última semana muere el Mesías príncipe. La rascadura del velo del templo apunta al cumplimiento del sistema sacrificial. Como dije ahí, todo se cumple, todo lo que pasaba en el Nuevo Testamento, simplemente en el Antiguo Testamento era prefigura de lo que pasaría y en Jesús encontró su realidad. Y esto comienza una fase nueva de la historia. Eso fue lo que ocurrió. Y en la parte del jueves, llevado a descansar. Y finalmente, en los versículos 42, y cuando llegó la noche, porque era la preparación, o sea, era viernes, era doble viernes. Era viernes porque era la Pascua. La Pascua era un sábado, no el sábado semanal, sino el sábado ritual, y iba a ser un sábado de verdad. José de Arimatea, que era miembro del Sanedrín o del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y osadamente pidió el cuerpo a Pilato. Y Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto. Como dije, esta gente pasaba muchos días antes de morir, pero él murió en unas horas. Y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto e informando por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que había cavado en una peña. Hizo rodar la peña
la piedra entrada al sepulcro y María Magdalena y María madre de José miraban dónde lo ponían. O sea, los discípulos no se atrevían, ellos no tenían las conexiones, vamos a decir, o la influencia para llegar hasta donde Pilato, pero este hombre que era un hombre rico y era miembro del Sanedrín, entonces él sí pudo pedir el cuerpo de Jesús y darle sepultura, como decía la profecía, que con los ricos él fue enterrado. Todo se cumplió. Eh, Uno de los detalles históricos de extrema importancia aquí es la verificación de la muerte de Jesús. Pilato quedó sorprendido al escuchar que había muerto, por lo que llamó al centurión para corroborar la muerte. Esto es importante porque luego algunos pretendieron que Jesús no murió. Ellos mismos lo hicieron en la cruz, sino que solo se desmayó y que por eso resucitó. El testimonio dado por el centurión al gobernador reputa eso y que le clavaron una lanza en el costado y ya lo que botó fue agua y sangre, muestra de que ya había muerto. Después de todo, los soldados sabían cómo ejecutar criminales. José trajo un sudario de lino para envolver a Jesús y lo depositó su cuerpo en una roca grande que había sido excavada y nadie había sido enterrado ahí. Además, José, el escritor del Evangelio, menciona que otras dos mujeres vinieron, eran María Magdalena y María, la madre de Jacobo. Eso nunca, o sea, María Magdalena nunca dejó a Jesús, ella siempre lo siguió de cerca. Estas dos, junto con Salomé, presenciaron la crucifixión a distancia. Las tres irán a la tumba el domingo en la mañana para completar lo que ella piensa que era el procedimiento funerario, porque no lo pudieron terminar, pues era viernes y tuvieron que irse. Por la referencia a estas tres mujeres, ella verá con sus propios ojos la tumba vacía en Marcos 16, por lo tanto será importante testimonio de la resurrección. Cuán irónico es el hecho de que los seguidores de Jesús están desaparecidos en acción, pero un miembro de Sanedrín, organismo que condenó a Jesús, llega a ser el héroe. ¿Cómo podemos asegurarnos de no desaparecer en acción en momentos cruciales? O sea, estar cuando estar cuando está en calma, pero cuando se necesita realmente en momentos cruciales, en momentos difíciles, pues eh, eso siempre va a pasar así. Los que están ahora, los que están en los momentos de paz, luego en momentos que no sean de paz, pues van a desaparecer. Aquí recomienda leer el Calvario. Este capítulo realmente es sumamente conmovedor. Ambos, Calvario y consumado es. Pilato anhelaba a liberar a Jesús, pero vio que no podía hacerlo y conservar su puesto y sus honores. Esto es muy importante. Antes que perder el poder mundanal, prefirió sacrificar una vida inocente. Hay personas que por mantener una posición venden su alma, ustedes saben a quién, y vender el alma no es literal, sino que venden eh, el libre pensamiento, o sea, se someten, no piensan por sí mismos nada, se someten eh, a la otra persona, someten su mente al dominio de otra persona por mantener su posición y hacen muchísimas cosas. Para mí realmente, wow, es un precio muy grande. Y él lo pagó y como dice la historia que tiempo después lo que él quiso asegurar, de esa manera lo perdió. ¿Cuántos para escapar de la pérdida o del sufrimiento sacrifican igualmente los buenos principios? La conciencia y el deber señalan un camino y el interés propio señala otro. La corriente arrastra fuertemente en la mala dirección y el que transige con el mal es precipitado a la densas tinieblas de la culpabilidad. El deseado de toda la gente, la página 687. Sobre Cristo como sustituto y garante de nosotros fue puesta la iniquidad,
de todos nosotros, fue contado por transgresor para que pudiese redimirnos de la condenación de la ley. La culpabilidad de cada descendiente de Adán abrumó su corazón. No fueron los clavos, no fueron la cruz, fue el pecado y la separación de su padre. La ira de Dios contra el pecado, no contra él, pesó. Esa era la copa, pesó sobre él. La terrible manifestación de su desagrado por la iniquidad llenó de consternación el alma del Hijo de Dios. Toda su vida, Cristo había estado proclamando a un mundo caído las buenas nuevas de la misericordia y el amor perdonador de su Padre. Su tema era la salvación aún principal de los pecadores. Pero esos momentos, sintiendo el terrible peso de la culpabilidad que carga sobre sí, no puede ver el rostro reconciliador del Padre. Al sentir al Padre de que él se retraía el semblante divino de la hora de la suprema angustia, atravesó su corazón un pesar que nunca podrán comprender plenamente los hombres. Sobre él, este hombre sufrió más que todos los hijos de los hombres. Nadie podrá pasar lo que pasó Jesús. Por eso dice que su corazón estalló, murió fue del corazón. Tan grande fue esa agonía que apenas le dejaba sentir el dolor físico. El dolor emocional era más grande que el dolor físico. Fíjense que a veces lo que enferma a las personas y lo que matan a la persona es el dolor emocional, no tanto el dolor físico. Deseado de toda la gente, la página 701. Interesante lección esta última, cómo nuestro Salvador Jesús entrega su vida. A él no lo mataron. Él dice, yo entrego mi vida. A él nadie le podía quitar la vida. Solamente él le entregó por amor a ti, a mí. Lo interesante es, lo irónico es que él estaba entregando la vida por aquellos que lo estaban matando, por aquellos que lo estaban entregando, por aquellos que le hicieron juicio, por aquellos que se estaban burlando de él. Y cuando nosotros hacemos lo mismo por nosotros, también Dios entregó su vida. Así que es que la historia, esta última parte de la historia de Jesús es un momento para reflexionar sobre el gran sacrificio que Jesús hizo y exponer esas partes que todavía no han sido expuestas a la luz, a la conciencia y entender que nosotros seres pecadores sin Jesús no podemos limpiarnos ni podemos sanarnos, así que hay que admitir nuestra culpabilidad para que Él pueda perdonarnos y salvarnos. Así que yo me despido sin más, esperando que nos puedan acompañar la próxima semana ya para la última lección, que para mí se fue demasiado rápido. La última lección de este interesante libro basado en el libro de los Marcos. Creo que hemos aprendido un montón y seguiremos aprendiendo. Oremos. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, por ese amor que tú mostraste en la cruz, porque tú entregaste tu vida por cada uno de nosotros para que hoy podamos vivir una vida en libertad. Ayúdanos, Señor, a que esa libertad, ese libre albedrío que tú nos regalaste, lo podamos usar de la mejor manera, de las maneras más sabias y siempre elegirte a ti. Perdona nuestros pecados, Señor. Sabemos que por ese sacrificio podemos obtener el perdón de nuestro pecado, y no solamente eso, sino que podemos ir confiadamente ante el trono de la gracia para encontrar auxilio, Señor, en momentos de dificultad. Ayúdanos a acercarnos confiadamente a tu trono para poner todas nuestras necesidades y encontrar que tú las suplas todas. Te pido forma muy especial por todo el que nos ve, Señor, que estas bendiciones sean extensivas hacia ellos, que tu Santo Espíritu repose sobre cada uno en esta semana y que ellos cada minuto puedan decidir por ti. Todo esto te lo pedimos no porque hay mérito en nosotros, sino por la sangre derramada en la cruz del Calvario, en el nombre de Jesús. Amén. Bye, hasta la próxima semana, si Dios así lo permite.